Buenas noches, ¿sabías que con el cálculo matemático podemos saber si nuestra ventilación en el cuerpo está bien o está alterada? Somos de la Corporación Universitaria CUN, nuestro grupo conformado por Julián Alonso, María Elena Villada y quien les habla Natalie Barreto. Hola, voy a explicarles algunos conceptos básicos de la ventilación mecánica. Un ventilador mecánico es una máquina que va a insuflar un volumen de aire en los pulmones un número predefinido de veces por minuto, por lo que los parámetros más importantes en los que se fundamenta la ventilación mecánica son: primero, el volumen de aire que metemos, y el segundo parámetro es la frecuencia respiratoria, que es el número de veces que introduce el ventilador el aire en los pulmones. Realmente funciona como nuestra respiración normal. Cogemos un número de mililitros de aire un número de veces por minuto. A este aparato mecánico, que coloquialmente lo llamamos como respirador, no lo llamemos así, lo vamos a llamar ventilador, porque la respiración es un fenómeno independiente a él. Tenemos que la ventilación pulmonar es el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono de los pulmones, es decir, la ventilación pulmonar consiste en la inspiración y la expiración. Por otro lado, ese aire en las células es donde realmente se transporta a todo el cuerpo y donde se obtiene oxígeno, el dióxido, energía y otras moléculas. Eso es lo que se llama respiración. Entonces el ventilador solo nos va a ayudar a ventilar al paciente, coger aire y sacarlo, no respira por él. El ciclo respiratorio consiste entonces en una inspiración del pulmón, luego pasa a los alvéolos, de los alvéolos a los órganos y de los órganos a las células. El oxígeno junto a la glucosa con el ciclo de Krebs es en la respiración celular y se expulsa dióxido de carbono con la expiración. Por lo que tenemos que inspiración y expiración es la ventilación. Y todo ese proceso es la respiración. Dependiendo del requerimiento de una vía aérea artificial o no, la ventilación mecánica con presión positiva puede clasificarse como invasiva y no invasiva. La invasiva es en la que vamos a necesitar invadir al paciente con un tubo endotraqueal o una traqueostomía, y la no invasiva es en la que vamos a utilizar mascarilla oronasal o facial. Dependiendo, por otro lado, dependiendo de si se programa con un soporte ventilatorio total o parcial, tiene la siguiente clasificación. La ventilación controlada. En ella manda el ventilador. Esta determina el comienzo y el final de la inspiración. La máquina dispara y cicla la ventilación, es decir, el paciente no hace ningún tipo de inspiración. Entonces es un soporte completo en el que se mete X volumen de aire, X número de veces. Luego tenemos la ventilación asistida, en la que el paciente puede iniciar la ventilación, incluso decidir la frecuencia respiratoria, pero el ventilador suministra un volumen o una presión programada. Aquí se programa el ventilador para que cicle y note cómo el paciente empieza a inspirar para que la máquina y el paciente se adapten. Y el tercer tipo de ventilación es el que tenemos todos, una ventilación espontánea en la que es iniciada, ciclada y totalmente controlada por el paciente. Las dos variables que comúnmente controlamos en el ventilador son la presión y el volumen, de modo que la ventilación mecánica se clasifica en controlada por volumen y controlada por presión. Vamos a ver cómo es la presión controlada por volumen. El respirador tiene tres curvas. La primera es el volumen, la segunda el flujo y la tercera la presión. El volumen que introduce de aire, la presión que ejerce sobre las vías respiratorias y el flujo, para que se entienda mejor, es como el paso del aire. Si vamos a llenar un globo de agua en un grifo, el flujo es el caudal que le vamos a dar para que se llene. El volumen se va aumentando hasta alcanzar los mililitros que le hemos programado. Cuando llegamos a ellos, hay una meseta y luego desciende. A la vez, el mismo ciclo tiene otro tipo de curva que es el flujo. El flujo es, como se mencionaba antes, el grifo que está abierto hasta que llega a lo que yo quiero,
y este máximo volumen. Cuando se llena, se cierra el grifo, luego se vacía y volvemos a empezar. Y la otra curva que también se hace simultáneamente es la de la presión. La presión en las vías respiratorias va aumentando según va entrando el aire. Cuando llega a la máxima, empieza a descender. Aquí vemos tres curvas relacionadas con la línea discontinua y vemos lo que sería la inspiración, en la que metemos volumen, el flujo está abierto, la presión va aumentando y tenemos esta parte de aquí que es la inspiración, en la que la presión disminuye. El flujo no está en la parte positiva porque no entra nada y el volumen va disminuyendo. Bueno, acá tenemos el ventilador mecánico. Es un equipo que genera soporte respiratorio para los pacientes que no son capaces por ciertas patologías o ciertas cirugías de respirar por sí mismos. En este momento, pues, la mayor parte de pacientes que presentan COVID están siendo ventilados con estos equipos. Son equipos que para el desarrollo tecnológico que tienen deben ser muy seguros, ya que básicamente toda la parte respiratoria del paciente dependen de estos equipos. Su medio de manejo inicialmente es con un suministro de oxígeno y aire para equipos de uso. Por ser un equipo de transporte, maneja inicialmente una presión de oxígeno en 60 psi inicialmente. Aquí vamos a manejar una salida expiratoria, la cual le va a manejar rama expiratoria compuesta por una válvula expiratoria, y la parte de monitoreo se va a manejar por medio de un sensor de flujo proximal, donde vamos a encontrar todas las gráficas de nuestros pacientes. Acá viene por tipo de paciente, para ventilar un paciente neonato, un paciente pediátrico y un paciente adulto. Vamos a arrancar con paciente adulto y encontramos nuestras gráficas. Entonces tenemos inicialmente una gráfica de flujo, una gráfica de presión, en la cual vamos a encontrar nuestro pulmón de prueba, donde vamos a obtener, por ende, todo el flujo, toda la presión que ingresa en este pulmón se va a ver reflejada en las gráficas. Tenemos acá gráfica de flujo volumen, que es con la que se piensa trabajar para encontrar la derivada. Acá encontramos volumen, que es dado en mililitros sobre tiempo. Este volumen es configurado dependiendo de la necesidad del paciente. Entonces, si tengo un paciente con determinado peso, en dado caso si es un paciente que pesa 65 kilos, lo que voy a hacer es multiplicarlo por 100 para encontrar el volumen y el flujo adecuado por este paciente. Aquí encontramos nuestra frecuencia respiratoria, relación I, el PIP, que va a ser un remanente de presión que va a quedar en mi pulmón para que mi pulmón no colapse. Esta relación IE es la relación inspiración con expiración. Generalmente se manejan relaciones 1-2. 1 en la fase inspiratoria y 2 en la fase exhalatoria. Aquí mi presión máxima es para permitir que no vaya a haber ninguna sobrepresión en el momento de aplicar este volumen. ¿Qué quiere decir? Que en un volumen de 450
el equipo no va a permitir que haya una elevación de presión mayor a 40 centímetros de agua para evitar lo que se conoce como barotrauma. Aquí tenemos pausa inspiratoria, FIO2, que es nuestra fracción de oxígeno, que la manejamos desde el 21 al 100% de oxígeno. Aquí podemos. Este equipo, por manejar solamente una rama de oxígeno y maneja un sistema Venturi, maneja solo FIO2 desde el 35 al 100%. Lo indicado para equipos es manejarlo del 21 al 100. Aquí tenemos una sensibilidad de trigger, de flujo por presión, para que el equipo detecte el esfuerzo inspiratorio del paciente y le ayude a mandar un flujo para que le compense la respiración que está necesitando en ese momento. Aquí manejamos el tipo de ondas de las gráficas, viene onda cuadrada, descendente, que podemos ver el cambio del comportamiento de las gráficas, ascendente, y gráfica sinoidal. Adicionalmente, para la parte de monitorización y de ventilación se va a manejar los bucles. Entonces tenemos bucles donde hacen relación entre el volumen y la presión del pulmón, y el flujo y el volumen. Por eso es importante pues, verificar y estudiar la parte del flujo, volumen y presión que podemos tener en el comportamiento de la ventilación. Esto nos ayuda también para la parte de monitorización numérica, ya que todos son algoritmos matemáticos, del cual depende uno de otro. Entonces acá tenemos el volumen tidal expirado, la presión máxima que se genera en el pulmón, la PIB, volumen minuto, frecuencia y fracción inspirada de oxígeno. Acá tenemos el volumen tidal inspirado, que es similar al expirado. Lo que yo aplico en inspiración va a ser un poco más pequeño el expirado, porque en el pulmón siempre va a quedar un remanente. Tiempo inspiratorio, presión plató, relación miel, tiempo expiratorio y presión media. Y aquí ya tenemos algunas compliance que también se presentan en el pulmón, compliance estática, dinámica y resistencias que puedan haber en nuestro pulmón. Gracias. A continuación vamos a realizar el comparativo entre un paciente sano y un paciente que tiene afección respiratoria con ayuda de las imágenes ya tomadas en el monitor. En el monitor se visualiza la toma de la frecuencia cardíaca que se mide por 25 segundos. Tomamos la medida aproximada de un caso real de saturación en un paciente sano, teniendo en cuenta que lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. El eje X es el tiempo en milisegundos y el eje Y medirá la ventilación en milímetros. Desde el punto 00 se tomarán los diferentes puntos recorriendo la gráfica para el modelado. La altura máxima de medición no supera los 12 milímetros. Además, vamos a explicar que la recta tangente se utiliza para evaluar cuál es la pendiente de cada momento en la curva. La curva tiene unos momentos de aceleración y desaceleración. Cuando está en ascenso está en positivo y en descenso está en negativo. El punto más alto podemos encontrar que está en 0, como si se detuviera, y esto se da por el cambio de velocidad. En esta gráfica podemos ver cuando acelera la respiración o cuando desciende. Para la ecuación y menos y sub 1 es igual a la pendiente por x menos x sub 1.
Vamos a evaluar el punto J, que tiene unas coordenadas de 9.92 y de 7.67 milisegundos. Aquí podemos ver las ecuaciones de la recta tangente, de la cual podemos sacar la pendiente. En esta gráfica podemos observar la diferencia entre un paciente sano y un paciente con afección respiratoria, siendo que el de la afección respiratoria tiende a hiperventilar, es decir, que sus respiraciones van a ser más rápidas. Podemos concluir que el cálculo diferencial es muy importante para cualquier aspecto de nuestra vida. Incluso una persona que no tenga conocimientos de medicina puede determinar la frecuencia respiratoria guiándose por las coordenadas y las ecuaciones correspondientes. Para finalizar, queremos agradecer a nuestro docente Jonathan Ruiz por el acompañamiento durante el desarrollo de la actividad y sus conocimientos impartidos. También agradecer a nuestros compañeros por compartir y ver nuestro video. Muchas gracias.